importante. Llegamos a este momento donde el Señor Jesús muere y experimenta aquel dolor que hemos llamado el dolor excruciante. ¿Qué es el dolor excruciante? Aquel dolor que se experimenta en la cruz. Y aquel Señor Jesús que murió en aquella cruz y que soportó por amor a nosotros todo ese dolor, para que tú y yo pudiéramos venir a Él arrepentidos de nuestros pecados y venir a recibirlo como nuestro Salvador. Ahora, el Evangelio de Marcos nos narra el cumplimiento de las Escrituras, de las profecías, hace 700 años antes, de parte del profeta Isaías, cuando habla de que Jesús fue contado entre los inicuos. El Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir, sería contado entre los inicuos. Ahora, si nosotros recordamos ese momento de su muerte o previo a su muerte, en su crucifixión, recordemos algo importante. Recordemos ahí que era más o menos la hora sexta y probablemente mediodía. Y ahí, al parecer, hubo un eclipse solar. ¿Por qué? Porque en un momento, todo ese lugar, esa parte de la tierra, se llenó de completa y absoluta oscuridad. Al mediodía se llenó de oscuridad esa parte de la tierra. Ahora, de la hora sexta a la hora novena, pasaron 3 horas. 3 horas de agonía. El Señor Jesús estaba colgado en aquella cruz y estaba cargando nuestro pecado, y Él estaba experimentando el desamparo del Padre, porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Ahora, el Salvador expira, entrega su vida. Cuando llega la noche, uno de sus discípulos, José de Arimatea, un hombre miembro noble del concilio, pide valientemente a Pilato el cuerpo de su Señor, el cuerpo de Jesús. Él tenía un sepulcro nuevo labrado en la roca, y él compra unas sábanas blancas, envuelve el cuerpo del Salvador y lo coloca en la tumba nueva. Y ahí tenemos, a partir de ahí, las evidencias de que Jesús murió. ¿Sabes? Algo interesante en esta historia histórica es ver que Jesús murió. Por eso lo colocaron en un sepulcro, porque evidentemente Él había muerto. Y algo que le sorprendió a Pilato es que Jesús había muerto 3 horas después de haber sido crucificado, cuando esta era una muerte muy larga. Algunos cuerpos quedaban días colgados hasta morir. Pero el Señor Jesús, recuerda que Él dijo que Él entrega su vida. Nadie le quita la vida. Él la ofrece y la entrega. Dice la Escritura que Él entregó su espíritu. Él entrega la vida porque es el dueño de la vida. Y ahí muere. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de algo mucho más sorprendente. Y tiene que ver con la resurrección del Salvador. Por eso el título de este mensaje es La victoria del Salvador. Y quiero orar para que Dios pueda preparar nuestro corazón y poder estar escuchando su palabra. Padre, oramos en esta mañana. Señor, queremos realmente poder apreciar lo que tú nos estás ofreciendo. Queremos realmente escuchar de parte tuya, Señor, esta palabra, de que pueda llegar a nuestros corazones. Señor, te necesitamos. Señor, oramos por aquellos que no han podido conectarse por alguna razón, Señor, y oramos para que lo puedan hacer. Aquellos que están teniendo dificultades, Padre, oramos que realmente tu palabra pueda llegar al corazón que lo necesita. Señor, te necesitamos. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
vamos a ver las evidencias de la gran victoria del Salvador, de la resurrección de Jesús. Ahí en Marcos capítulo 16. Fíjate, ahí hemos leído o hemos relatado en el capítulo 15 de Marcos aquellos eventos de la muerte de Cristo y cómo uno de sus discípulos lo envuelve en sábanas nuevas y lo coloca en un sepulcro nuevo. Pero mira el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículo 1, y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Algo tremendo, maravilloso sucedió. Después de poder ver la muerte de Cristo, que fue sepultado, las evidencias de su muerte, colocaron una piedra en la entrada, rodaron una piedra y taparon esa tumba que estaba en la roca. Ahora dice la Escritura que también colocaron soldados para custodiar y aún sellaron la entrada. Probablemente cuando habla de sellar se usaba una cera que colocaban al borde, un cinto, ahí unas cosas que podía mostrar que ese lugar estaba completamente sellado y que nadie podía abrirlo. Algo muy interesante. ¿Por qué lo hicieron? Porque los enemigos de Jesús, ellos habían escuchado que Jesús había profetizado que él iba a resucitar al tercer día. Y claro, ellos no creían en la resurrección de Jesús. O mejor dicho, tal vez temían que eso iba a suceder y estaban tratando de resistir a ese gran evento. Pero déjame decirte que a pesar de todo lo que ellos hicieron, de poner ahí un sello, de poner una seguridad, no pudieron detener el poder de Dios, resucitando al Hijo de Dios de entre los muertos. Vemos aquí por medio de la Escritura que hay algunas mujeres. Se nombra a estas mujeres María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y están estas mujeres, dice ahí en la Escritura, cuando pasó el día de reposo. El día de reposo, el Shabbat, el sábado. Recuerda que el Señor Jesús muere en la 9ª hora del día viernes. Recuerda que muere el día viernes, todo el día sábado, y ahora está terminando la hora del Shabbat. Y estamos hablando de que ellos fueron a la mañana, cuando pasó el día de reposo. Mira el versículo 2, dice: y muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana, el día domingo. Y ese primer día de la semana, muy temprano, probablemente 6 de la mañana o 5 de la mañana, dice cuando sale el sol. Y apenas cuando salió el sol fueron a ver. ¿Y sabes por qué fueron estas mujeres? Porque la costumbre funeraria judía era ungir el cuerpo para opacar los malos olores. Y llevaban ahí una serie de hierbas, ¿no es cierto?,
que querían usar para poder ungir el cuerpo del Salvador. Déjame decirte que esta unción y la preparación del cuerpo requería una mezcla especial de aceites esenciales y especias, como por ejemplo el sándalo, la mirra, el nardo, el incienso, el mirto, el pino, el ciprés, el aceite extra virgen de olivo. Todas estas especias y estos aceites eran llevados para ungir el cuerpo. No había habido el tiempo de ungir el cuerpo del Salvador, porque había sido todo tan pronto. Llegaba el Sabbat y ellos no querían dejar al maestro colgado. Entonces bajaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, y apenas este discípulo pudo comprar unas sábanas y poner a Jesús en ese sepulcro. Eso es lo que hizo José de Arimatea. Pero algo muy importante, es el primer día de la semana. Recuerda, la tumba es una evidencia de su muerte. Pero hay algo que tenemos que recordar. Vamos a hablar de las evidencias de su gran victoria sobre la muerte. Y aquí lo que vamos a observar, mira, cuando ellos llegan, estas mujeres llegan al sepulcro, una de las grandes preguntas que estas mujeres hacen es: ¿quién nos va a quitar la piedra? Vamos para ungir al maestro, pero ¿quién quitará la piedra? Estaban ahí preocupadas. Es algo que ellas no podían hacerlo, obviamente por el peso de la piedra. Pero algo interesante vamos a encontrar ahí en la escritura, que según lo que nos narra el Evangelio de Lucas, hubo un gran terremoto. Y dice la escritura que descendió un ángel del Señor del cielo, y ese ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Todas estas cosas que nos narra la Biblia son cosas milagrosas, cosas que Dios hizo para mostrar su poder. Ahora, ¿era necesario quitar la piedra para que Jesús resucitara? No. Él no necesitaba que quitara la piedra para salir. Recuerda que el Señor Jesús resucita con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo que no está limitado por ese sepulcro. Esta piedra fue quitado como un testimonio para nosotros. ¿Para qué? Mira el versículo 5. Dice: cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado. Ahora, la piedra había sido removida. Versículo 4. Vieron removida la piedra, que era muy grande. Y vieron también aquel ángel. Dice que este ángel era como un joven, esa era la imagen que tenía, que estaba cubierto de una larga ropa blanca, y dice la escritura que se espantaron. O sea, fue algo que obviamente llegaron y la piedra estaba retirada, no había soldados, los soldados habían huido. Ahora llegan, la piedra está retirada y ven a este joven con vestidura blanca y obviamente se espantan. Ahora el versículo 6 dice que el ángel les habla y les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Este es el gran evento, esta es la gran noticia de la gran victoria del Salvador, que venció el pecado y venció la muerte. La muerte siempre es una evidencia del pecado. Recuerda, si tú puedes ir a un sepulcro, si tú puedes ir al lugar de las tumbas, algo que te tiene que recordar es la evidencia. La muerte es una evidencia del pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y una evidencia de que todos somos pecadores es que un día todos moriremos. Y las tumbas están llenas de personas que evidentemente muestran la evidencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora,
el Salvador venció el pecado y por lo tanto venció la muerte. ¡Qué tremenda noticia! Este ángel les dice a estas mujeres, Jesús ha resucitado. Y algo muy interesante, el ángel les dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Déjame decirte que la tumba es una evidencia de su muerte, pero la tumba vacía es la primera evidencia de su resurrección. Tú puedes ir a la tumba de muchos líderes religiosos o personas notables. Puedes ir a la tumba de Mahatma Gandhi, este gran liberador de la India. Y quiero decirte algo, los restos de Mahatma Gandhi están en la tumba. Puedes ir a la tumba de Mahoma, este líder religioso de la religión más grande del mundo, el islamismo. Y los restos de Mahoma están en la tumba. Puedes ir a la tumba de Buda. Hoy mucha gente cree en estas enseñanzas de Buda. Pero los restos de Buda están en la tumba. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. La tumba vacía es la evidencia de la resurrección de Jesús. La tumba vacía es la evidencia de que Jesús resucitó y Él está vivo hoy. Eso es algo maravilloso para nosotros, recordar que esa tumba está vacía, que esa tumba, ese sepulcro, no pudo detener al Salvador. La muerte no pudo detener al Mesías, porque Él es el Hijo de Dios. Y Él prometió que Él iba a resucitar y vencer el pecado y la muerte. Y por esa razón se levantó de entre los muertos. Y Él venció el pecado y venció la muerte. Y Él está vivo hoy. Esa esperanza de su resurrección nos da a nosotros la esperanza de que un día también nosotros resucitaremos. ¿Sabes? El versículo 6 dice, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí el lugar donde le pusieron. Ahora, déjame decirte, hay una segunda evidencia de su resurrección y tiene que ver con las personas que vieron al Cristo resucitado. Sabes, cuando hablamos de hechos históricos, una de las cosas fundamentales para hablar de un hecho histórico es que haya testigos. Cuando hablamos acerca del pasado, para poder aceptar que eso que nos cuenta la historia fue un hecho real, un hecho histórico, verdadero, fiel, yo tengo que ver los testigos. Aquellas personas que dan testimonio que lo que ocurrió es verdad. Y aquí vamos a encontrar esta segunda evidencia de la resurrección, los testigos que lo vieron. Mira la escritura, vamos a ir al versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Algo maravilloso. Esta mujer que había experimentado el poder de Dios, una mujer que había sido esclava. La Biblia dice que el Señor Jesús había sacado 7 demonios de esta mujer. Imagínate la condición de vida de esta mujer, que era esclava de Satanás. Cómo estaba oprimida por el diablo, cómo era su vida. Esta mujer que vivía una vida de pecado, una vida destruida por el pecado, el Señor viene a su vida y le perdona. El Señor le perdona y el Señor restaura su vida. Ahora, déjame decirte algo maravilloso. Esta mujer se convierte en una discípula de Jesús.
Y hay algo maravilloso, un privilegio que ella tiene y nadie más lo tiene. Es la primera testigo de la resurrección del Salvador. Es el primer testigo de la resurrección del Salvador. ¡Qué maravilloso! Y esta mujer va a contar a los demás de que Jesús había resucitado y que Él estaba vivo y que ella lo había visto. Algo maravilloso que nos registra el Evangelio de Marcos es que ella da testimonio de que Jesús está vivo y que ella lo había visto ocularmente. Ella lo vio con sus ojos, nadie se lo contó, ella lo vio directamente. En otros relatos del Evangelio dice que ella va y quiere abrazar los pies de Jesús. Y el Señor le dice: no me toques aún, porque todavía no he subido a mi Padre. Qué tremendo este testimonio de esta mujer. Pero no solamente vemos a esta mujer dando un testimonio de que Jesús está vivo y que Él ha resucitado. Esta visión personal, este testimonio personal nos declara este hecho verdadero y fiel, sino también los discípulos de Maús. Vamos a ver ahí en la escritura, en el versículo 12, dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Déjame decirte que estos hombres que están caminando, que están en el camino, que van a ser testigos de la resurrección de Cristo, son los que llamamos los forasteros de Emaús. Ese relato se encuentra en Lucas capítulo 24. Acompáñame a Lucas capítulo 24. Y mira ahí el versículo 13. Y dice: y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Te das cuenta? Es Jesús quien se acerca a ellos y camina con ellos. Pero mira el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, ellos caminaron con Jesús y pensaron: este es otro forastero más. Es decir, no era una aparición fantasmal. No era alguien que de pronto iba a decir que ellos estaban viendo un fantasma. No, ellos creyeron que era otra persona, un forastero. Y mira lo que dice, que estaban ahí discutiendo sobre lo que había sucedido de la muerte de Jesús y que ellos habían seguido a Jesús. Mira el versículo 21, dice: pero mientras le contaban a Jesús estos hechos, ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, ellos dicen: nosotros creímos que Él era el Salvador, nosotros creímos que Él era el Mesías, que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Al tercer día. Y este es el testimonio de estos forasteros del camino de Emaús. Y ellos todavía no le conocían, y ellos escucharon a Jesús hablarles. Ahora, empezaron ellos a contarle todas estas cosas. Aún le contaron que estas mujeres que habían tenido este encuentro con Jesús, que habían sido las primeras testigos de ver a Jesús resucitado, ahora ellos les dicen: mira, hemos escuchado de unas mujeres. Aún el mismo Pedro nos cuenta estas cosas. Ahora el Señor les va a reprender. En el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sabes, a veces podemos estar al lado de Jesús, podemos ver las evidencias de su resurrección y aún no creer. Aún estar nuestros ojos velados
Y Dios tiene que llamarnos la atención y decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no crees en todas las profecías, en la palabra que ha anunciado de que Él es el Mesías, Él es el Salvador y Él ha muerto y ha resucitado? ¿Por qué no crees? Mira, ellos escucharon estas palabras y dice, sus ojos fueron abiertos y déjame decirte que ellos reconocieron que era el Salvador. Mira el versículo 31 del capítulo 24 de Lucas y dice ahí, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué tremenda evidencia de la resurrección de Cristo. Aquella mujer pecadora, aquellos forasteros junto al camino de Emaús, pero también la escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 15, menciona a Pedro, fue el testigo también, él fue cuando las mujeres vinieron contándole que Jesús había resucitado. Pedro salió corriendo, llega al sepulcro, entra al sepulcro y mira ahí la evidencia de la resurrección. No está el Salvador, está ahí el sudario, está las sábanas, pero no está el cuerpo. Él ha resucitado. Pero también dice la escritura que se apareció a más de 500 personas. A más de 500 personas. Dime si no tenemos evidencias históricas, contundentes, de que Cristo ha resucitado. La tumba vacía, los testigos oculares, los testigos de primera mano. Y déjame decirte que aquellos testigos afirman que Él está vivo y Él ha resucitado. Y esta verdad nos da esperanza. Y déjame decirte que determina nuestro futuro eterno. Si Cristo resucitó, entonces también nosotros viviremos. ¿Sabes? 1 Corintios 15, 22 dice, porque en Adán todos mueren. En Adán, el primer hombre, aquel que pecó contra Dios y a través de él entró el pecado a toda la humanidad y a través del pecado la muerte. Pero la esperanza, dice 1 Corintios 15, 22, es también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes van a poder tener esa vida eterna? Aquellos que reconocen su condición de pecador, aquellos que se arrepienten de sus pecados y aquellos que vienen a reconocer que Él es el Salvador. Aquellos que creen que Él es el Salvador. Pero hay una tercera evidencia para ir terminando. Mira el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sabes? La tercera evidencia de que Él ha resucitado es que Él nos ha dejado un gran mandato que llamamos la Gran Comisión. Él habló, Él dio sus últimas palabras, su gran comisión, su encomendación a nosotros los creyentes. Y aquí vemos la incredulidad también de los discípulos. Muchos de ellos, dice la Escritura, que estaban ahí luchando en su corazón, en su mente, diciendo, ¿será cierto eso? Y sabes, por ahí nos recordamos del discípulo incrédulo, de Tomás, ¿no es cierto? En realidad todos estaban ahí dudando, pero Tomás fue más evidente. Tomás dijo, hasta que yo no vea las marcas en sus manos y meta mi mano en su costado, donde había sido atravesado con una lanza, dice, no creeré. Pero el Señor se presenta ahí donde están todos reunidos y le llama la atención a Tomás. Ahora Tomás puede ver las marcas de la mano de Jesús, de sus manos,
Él puede ver esas marcas de aquellos clavos que atravesaron sus manos. Él puede ver la huella, la marca, la herida que tiene en su costado. Y sabes, Tomás cae de rodillas al Salvador y le dice: Señor, Señor mi Dios. Y sabes, Jesús reprende la incredulidad de este discípulo y le dice: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué no le crees a Dios? Sabes, muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? ¿Por qué Dios no lo hace? Por nuestra incredulidad. Muchos estamos luchando con algún pecado en nuestra vida y no creemos que Dios nos pueda dar victoria sobre ese pecado. Y decimos: Señor, he caído tantas veces. Y aceptamos vivir en ese estilo de vida y de no confiar en que Dios puede sacarnos. A veces tenemos alguna situación familiar, algún problema en nuestro matrimonio. Algunos padres están luchando con sus hijos. Algunos tienen situaciones difíciles. Algunos tal vez no tienen trabajo. Y sabes, hay personas que están ahí en medio de la situación, llorando, luchando y soportando, pero no quieren creer. Sabes, ayer estuvimos predicando el Evangelio aquí en el pueblo de Bernal. Muchísima gente que viene por Semana Santa. El pueblo estaba totalmente lleno. Y no sé si puedes ver, tenemos esta playera que hemos mandado a hacer del proyecto Resplandece. Estamos predicando el Evangelio en diferentes lugares, compartiendo el mensaje de Cristo. Y ayer estábamos con los alumnos del Instituto Bíblico compartiendo. Y yo preguntaba a la gente qué esperaba de esta Semana Santa. Y sabes, muchos de ellos no querían escuchar el Evangelio. Muchos de ellos decían: déjame, mira, si me vas a hablar de religión, déjame, no quiero, he venido a disfrutar, he venido a divertirme. Pero también había gente con una necesidad tremenda. Aquellas personas que decían: sí, yo estoy viviendo una vida que realmente no quiero vivirla más. Aquellos que estaban viviendo bajo los vicios, algunas situaciones familiares. Pero sabes, el problema es que no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse de su pecado, no quieren creer en el Salvador. Hay personas que dicen: sí, yo creo en Jesús. Pero la gran pregunta que ayer yo les hice es: ¿qué crees de Jesús? Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, Satanás cree que Dios existe. Y eso no le hace salvo. Eso no le hace un hijo de Dios. ¿Qué me hace un hijo de Dios? ¿Qué me hace salvo? Creer lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que yo he venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Si tú no te reconoces perdido, si tú no te reconoces un pecador, entonces Jesús no vino por ti. Pero si tú en esta mañana reconoces tu condición de pecador y aceptas lo que la Biblia dice, que tú y yo hemos pecado y que merecemos el infierno, y por esa razón Cristo vino a morir en la cruz, entonces tú estás dispuesto a creer en Jesús y reconocer tu condición. Y hay un mensaje de esperanza para ti. Y ese mensaje es que si hoy tú le recibes a Jesús como tu Salvador personal, Él va a venir y va a limpiar tu corazón y te va a perdonar y te va a hacer su hijo y te va a dar vida eterna. Vida eterna. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Te hago una pregunta para terminar en esta mañana. ¿Sabes? La resurrección de Jesús es la evidencia de nuestra fe verdadera y de nuestra esperanza segura. Y podemos descansar en esa verdad y saber que lo que creemos es verdadero. Pero la gran pregunta es:
¿cuál es tu esperanza si mueres hoy? ¿Cuál es tu esperanza si mueres hoy? Si tú has creído en Jesús, entonces tú tienes que creer que Él ha resucitado. Ese es el hecho histórico más importante. Esa es la parte más importante que las buenas nuevas de Jesús nos trae. No solamente que Él ha muerto, sino que Él se levantó de entre los muertos y Él está vivo hoy. Y si tú crees que Él está vivo, y si tú crees que Él va a volver por segunda vez, entonces tú tienes esa esperanza y esa salvación. Yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón en esta mañana y puedas decirle al Señor Jesús, yo soy un pecador. Y en esta mañana estoy escuchando que tú estás vivo. En esta mañana yo estoy escuchando que tú has resucitado y yo quiero creer. Yo quiero creer que tú moriste por mí en la cruz, pero quiero creer también que tú has resucitado para que yo tenga vida eterna. Y si eres un hijo de Dios, estás viviendo bajo esa verdad. Estás viviendo bajo esa verdad de que Él va a volver, Él está vivo. Estás viviendo esa vida que Dios quiere. Que no seamos incrédulos como Tomás. Que no seamos incrédulos como aquellas personas que pudieron hablar con el Cristo resucitado. Pudieron ver al Cristo resucitado y aún su corazón estaba endurecido. Dile al Señor Jesús en esta mañana, Señor, cambia mi corazón. Tal vez mi corazón está endurecido, tal vez estoy luchando, estoy capaz conformándome a este mundo y diciendo, bueno, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, ya sé de Jesús, sé que Él murió por mí, sé que voy al cielo, y estás viviendo una vida lejos de Dios, teniendo a Jesús en tu corazón, teniendo esta verdad que Él va a volver y estar lejos de ti.